Determinarán responsabilidades. Asamblea Nacional Constituyente investigará a candidatos opositores tras meses de protesta. Tomarán medidas. Asamblea Nacional denunció que Comisión de la Verdad pretende violar la inmunidad parlamentaria. Apoyo electoral. Jorge Rodríguez aseguró que el Gran Polo Patriótico respetará plenamente las decisiones del CNE. Estratégico. Henry Ramos Ayub aseguró que la oposición hace lo correcto al inscribirse en las elecciones regionales. Migración. Juan Carlos Dugarte anunció la implementación de visado electrónico para el pasaporte de extranjeros. Participación. Dirigente Claudio Fermín aseguró que elecciones regionales servirían para unificar a quienes quieren un cambio en Venezuela. Reconocimiento internacional latinoamericano de oro para Noticiero Venevisión y sus periodistas Sol Vargas, Zulimar Dudamel y Rafael Aníbal Camacho. Espiral de corrupción. Gestión presidencial de Alan García implicada en los sobornos de Odebrecht. Tragedia en el set. Doble de riesgo falleció durante grabación de la esperada película Deadpool 2. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, 6 y 29 minutos de la mañana. Bienvenidos a la emisión matutina de su Noticiero Venevisión. Buenos días y bienvenidos. Gregorio Rojas Flores y esta servidora Lirio Pérez Petit. Estamos ya listos para comenzar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país y así conocer cómo amanece Venezuela. Y hoy lo hacemos en el estado Sucre, donde se realizan jornadas de atención médica. Nuestra corresponsal Joan Natalí Ceballos nos amplía. Joan Natalí, buenos días. Buenos días, desde el estado Sucre amanecemos con información en materia de salud. Y es que durante este jueves y viernes, el equipo de Funda Salud estará prestando atención a las comunidades que se han visto afectadas por las lluvias. El personal estará atendiendo a pacientes con fiebre, afecciones respiratorias y dérmicas. Para llegar a los más necesitados, de manera semanal se desarrollan jornadas de salud integral en diversas comunidades de los 15 municipios de la entidad, ofreciendo atención pediátrica, vacunación, entrega de medicamentos, despistaje de diabetes e hipertensión. Para quienes no pueden acudir a estos puntos, el equipo médico realiza visitas casas por casas. Soy Joan Natalí Ceballos para Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Joan Natalí. Nos vamos ahora al estado Táchira. Allá la información es en materia de alimentación. Mariné Glot nos tiene los detalles. Mariné, buenos días, adelante. Hola, buenos días. Continúa en ascenso los precios del pan en el estado Táchira debido a que la materia prima es adquirida en Colombia. Según la Federación de Panaderos, en los últimos meses son escasos los ingredientes a precio regulado que ofrece al sector el Poder Central. En el vecino país, al cambio, un saco de harina cuesta 600.000 bolívares y para producir un negocio requiere de 15 pacas diarias. La Federación estima que en 50% cayeron las ventas en las panaderías a causa de la crisis económica. La prioridad es la producción de pan popular canilla para mantener la clientela y permitir el acceso del consumidor. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Mariné, muchas gracias. Momento de ir hasta el estado Zulia. Allí un grupo de delincuentes ha atacado las instalaciones del zoológico de Maracaibo. Nuestro corresponsal José Leonardo Nava nos tiene el reporte. Adelante, José Leonardo, buenos días. Buenos días. En el estado Zulia, las autoridades del zoológico metropolitano rechazaron los recientes robos de al menos 10 animales por parte de grupos criminales que en las últimas semanas han sacrificado y robado algunas especies en extinción, como dantas y báquiros. Leonardo Núñez, presidente del parque, informó que se trata de sujetos que se dedican a comercializar los animales y descartó que se trate de las comunidades aledañas que los matan para luego su respectivo consumo humano. Resaltó que funcionarios de la Policía Regional y de la Milicia Bolivariana mantendrán patrullaje permanente las 24 horas del día para evitar que ocurran hechos similares. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. José Leonardo, gracias. Ahora seguimos hacia Cojedes, Lara y Nueva Esparta. Lo hacemos con información en materia de economía. Contactamos inicialmente a Gregory Brusual. Buenos días, Gregory, adelante.
Buenos días. En Cojedes, el gobierno regional ofreció un balance del plan de fiscalización que se lleva a cabo en los 9 municipios de esta entidad desde hace una semana. El secretario general de gobierno, Alberto Fermín Uliza, informó que hasta ahora se han inspeccionado más de 130 establecimientos comerciales, de los cuales al menos 30 han sido sancionados por incurrir en delitos como especulación y acaparamiento. Fermín anunció también la entrada en vigencia del decreto regional número 885, que prohíbe el expendio de productos de primera necesidad por parte de comerciantes informales o a través de las redes sociales. Indicó finalmente que este plan se mantendrá hasta el mes de diciembre para controlar la distribución de alimentos, productos de primera necesidad y repuestos para vehículos. Desde el estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Les informamos que comerciantes de la región se reunieron a fin de debatir alternativas que solucionen la escasez de dinero en efectivo y que impulsen la estabilidad económica. A juicio del asesor económico de la Cámara de Comercio del Estado Lara, Gerardo Álvarez, el país está enfrentando una hiperinflación, por lo que resulta necesario que el gobierno nacional concluya el proceso de innovación del cono monetario. Finalmente, los comerciantes exhortaron al Banco Central de Venezuela a escuchar las propuestas a fin de llegar a un consenso en solución a la economía del país. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Venevisión. Hola, muy buenos días. La Cámara de Comercio, Puerto Libre y Producción en el estado Nueva Esparta anunció haber recibido una propuesta para la realización de una subasta del sistema de tipo complementario DICOM, exclusiva para los importadores de la entidad. Por otra parte, manifestaron su preocupación por la situación del sector comercial, puesto que es preocupante, ya que al finalizar la temporada de vacaciones escolares se registra al menos un 40% de caída en las ventas. Desde la isla de Margarita, Nelmari Salazar, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Nelmari. Continuamos ahora en el estado Guárico, donde fue reincorporado a sus funciones el fiscal de esa entidad. Nuestro compañero Eliezer Hernández nos amplía. Buenos días, Eliezer. Hola, buenos días. En el estado Guárico, el doctor Justo Flores retomó sus funciones como fiscal superior del estado Guárico luego de una habilitación que le otorgara un tribunal del país. También indicó que se encuentra realizando las gestiones para solicitar a la Contraloría Regional que se realice un proceso de auditorías para conocer los trabajos realizados durante su ausencia y así poder determinar responsabilidades legales a las que hubiera lugar. Indicó que a partir de este momento el Ministerio Público se encuentra de puertas abiertas para atender a todo el pueblo guariqueño. Desde San Juan de los Morros, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Eliezer, muchas gracias. Ahora nos vamos a los estados Mérida y Vargas. Ahí se produce información relacionada a las venideras elecciones regionales. Hacemos nuestro primer contacto con Gabriela Gutiérrez. Adelante, Gabriela, buenos días. Saludos, muy buenos días. Informamos que campaña regional del PSUV en respaldo a Jason Guzmán se ejecutará en 3 fases. A partir de hoy comienza una campaña organizada por los 5 ejes que conforman Mérida. Guzmán aseguró que la primera fase es la organización de los comandos de campaña estadal y conformación de los equipos. La segunda es con los equipos municipales y la tercera será las visitas a todos los municipios. Estas comenzarán por el eje panamericano, luego el Páramo, el Valle de Mocotíes, eje metropolitano y cerrarán en los pueblos del sur. Por otra parte, el Ministerio de Educación Universitaria otorgó 250 becas de 18.000 bolívares cada una a estudiantes de diversas casas de estudios de la región. Actividad liderada por el candidato Jason Guzmán, quien informó que actualmente hay un operativo con la Fundación de Asistencia Médica Estudiantil para atender las dificultades de salud que atraviesa el sector. La actividad también contó con la presencia del director nacional de participación estudiantil, Carlos León, y en este sentido los estudiantes manifestaron su agradecimiento ante la ayuda otorgada por parte del Ministerio de Educación. Desde el estado de Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Buenos días, amanecemos acá en el estado Vargas, donde representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela ya presentaron su maquinaria para lo que serán las elecciones del próximo mes de octubre. En este sentido, Darío Vivas, constituyente por el estado Vargas y representante del PSUV, aclaró que estarán realizando una serie de foros, conferencias y conversatorios a lo largo y ancho de la entidad, así como también estarán realizando visitas casa por casa para atender las necesidades de la población. En la Cámara de Yampor, Liendo, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Orlefran. Finalizamos nuestro recorrido por el país en el estado Monagas. Con información en materia de comunidad. Alexis Abreu nos tiene los detalles. Buenos días, Alexis.
Buenos días, amanecemos desde el estado Monagas informándoles que vecinos del sector San Rafael del municipio de Maturín denuncian el mal estado en que se encuentran sus calles. Las calles del sector San Rafael se convierten en ríos de lodo cuando llueve, así lo denuncian habitantes de este sector ubicado en la parroquia Alto de los Godos del municipio de Maturín. Vialidad, iluminación y mantenimiento correctivo al sistema de aguas servidas son las principales necesidades de esta zona. Expresaron que en estas calles emanan aguas negras todo el tiempo y más cuando llueve. Afirmaron que esta situación afecta a los vecinos por el fétido olor que se esparce por el lugar. Los residentes también se quejan de la falta de vialidad y mantenimiento de cloacas. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Alexis. Continuamos con más información. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, solicitó al Consejo Nacional Electoral la lista de los candidatos de la oposición que se postularon a los comicios regionales para que sean investigados. La máxima autoridad del órgano constituyente lideró este miércoles la instalación de las sesiones de trabajo de la Comisión de la Verdad, donde se anunció que determinarán responsabilidades en los hechos violentos ocurridos durante los últimos meses. Hemos decidido enviar una solicitud al Consejo Nacional Electoral para que remita a la Comisión de la Verdad el listado completo de postulados y postuladas a cargo de gobernador y gobernadora, a fin de determinar si alguno de los postulados está en curso en algún hecho de violencia que haya afectado la paz y la tranquilidad pública. Tenemos que prevenir que la sociedad venezolana sufra las consecuencias de personas que ocupan cargos y utilicen los cargos con fines desestabilizadores. Rodríguez destacó la necesidad de dar con los culpables de los crímenes de odio que, a su juicio, llenaron de zozobra al territorio nacional durante más de 100 días de protestas. Hemos visto materiales, hemos visto tweets, hemos visto mensajes por las redes sociales, hemos visto fotografías de líderes de la oposición venezolana responsables de la convocatoria y organización de los eventos violentos en Venezuela. Por citar solamente uno de ellos, Venezuela estuvo durante más de 3 meses acostumbrado al tipo de imágenes donde un diputado de la República se dedicó a propiciar y a promover los hechos violentos con fines políticos en Venezuela. Delcy Rodríguez informó que llamarán a comparecer a los responsables de las convocatorias de las protestas antigubernamentales. La directiva del Parlamento rechazó que la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente plantee abrir investigaciones en contra de varios de sus diputados. Oliver Rodríguez nos amplía esta información. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, dijo que tomarán medidas para proteger a los perseguidos para evitar que sean injustamente procesados. Todos los diputados tienen una prerrogativa que es la inmunidad parlamentaria y que esa inmunidad parlamentaria solamente puede ser levantada por su propio cuerpo, que es quien reconoce quiénes son miembros de la Asamblea Nacional, es decir, la Asamblea Nacional electa en el año 2015. Para el parlamentario, en nuestro país no se respeta la institucionalidad, razón que ocupa a los asambleístas acudir a instancias internacionales y denunciar. Nosotros vamos a hacer la solicitud que ya está en este momento en proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la integridad y la legalidad y los derechos humanos de todos los parlamentarios. Este caso de la violación de la institucionalidad, de la constitucionalidad y de los derechos humanos también será llevado a lo que en este momento representa el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y también a la Unión Interparlamentaria Mundial. El diputado indicó que este viernes convocarán a la comisión delegada de la Asamblea Nacional para profundizar sobre este y otros casos. Borges también destacó que están activando a todos los parlamentos de la región para que impulsen un rechazo inmediato a lo que considera una serie de acciones en contra del poder legislativo y de la voluntad de 14 millones de venezolanos. En la sede de Primero Justicia, en Los Palos Grandes, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. Una comitiva de la Asamblea Nacional Constituyente denunció al diputado a la Asamblea Nacional Germán Ferrer, también esposo de Luisa Ortega Díaz, y a varios fiscales de encabezar supuestamente una red de extorsión que funcionaba desde la sede de la Fiscalía General de la República. El constituyente Diosdado Cabello pidió allanar la inmunidad de Germán Ferrer e investigar a varios fiscales. Indicó que la red de extorsión operaba con pasaportes falsos. Estamos aquí denunciando formalmente
al señor Germán Darío Ferrer, diputado de la Asamblea Nacional, al señor José Rafael Parra Saluso, abogado, a la señora Yoconda González, al señor exdirectora general del despacho de la fiscal, Yoconda González, al señor Pedro Lupera, fiscal quinto de la Fiscalía 55 Nacional, con competencia plena, al señor Luis Sánchez, fiscal auxiliar de la Fiscalía 55. Esta es una cuenta que está abierta el día 6 de abril del año 2016, abierta por el señor Pedro Lupera y el señor Germán Ferrer, $1 millón. Aquí está el código del banco VS en Bahamas. Dijo que detrás de esta situación hay organizaciones internacionales de lavado de dinero. Nosotros hemos entregado hoy ante el Ministerio Público los originales, óigase bien, y le hemos pedido al señor fiscal Tarek William Saab que se le dé protección a estos documentos en un lugar extremadamente seguro, porque son los originales. Todo esto que nos llega a nosotros tiene que ver con las investigaciones que se estaban haciendo en PDVSA. Una investigación en PDVSA se descubre que hay, seguro debe ser así, que hay hechos ilícitos en PDVSA, y detrás de esos hechos ilícitos viene la extorsión. Agarraron la lista de empresas de PDVSA, los empresarios están denunciando, agarran la lista de empresas de PDVSA y comienzan a llamarlos y a exigirle dinero para no ser metidos en investigación. Estas personas hicieron depósitos, hicieron entrega de dinero y ya están hablando. Cabello cree que pudiera aumentar el número de fiscales supuestamente involucrados en el caso. Indicó que seguirán recogiendo denuncias para llevarlas al Ministerio Público. El fiscal general Tarek William Saab anunció la designación de 2 fiscales para investigar la supuesta apertura de varias cuentas bancarias en el Banco VS de las Islas Bahamas por parte del diputado a la Asamblea Nacional Germán Ferrer. Indicó que según las pruebas que tiene, la suma acumulada por todos los investigados supera los $6 millones solo en la entidad bancaria. Indicó que tanto Ferrer como los otros señalados habrían incurrido en varios delitos. En primer lugar, corrupción propia, que está previsto en la ley contra la corrupción. En segundo lugar, delitos de extorsión, que está también previsto en la ley contra la extorsión y secuestro. Tercero, se presume, el delito de asociación para delinquir, previsto en la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Y un cuarto delito, legitimación de capitales, que está previsto en la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. El monto global de la apertura de cuentas en millones de dólares de estas personas sobrepasa los $6 millones, solamente en este banco que ustedes ya conocen y se identifica como UBS en las Bahamas, ¿ok? Igualmente, vamos a diligenciar la apertura en los fondos de inversiones con códigos cifrados, porque da la casualidad que las aperturas de cuentas que hace el diputado Germán Ferrer aparecen con códigos cifrados. Solicitará a la Asamblea Nacional Constituyente el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado y al TSJ su detención. También solicitará orden de captura para los fiscales señalados. Como el delito fue en flagrancia, el ciudadano debe estar privado de libertad en custodia en su residencia. Pero igualmente, nosotros por escrito vamos a solicitarle al presidente del TSJ, Michael Moreno, que libre la orden de captura para que este ciudadano diputado, Germán Ferrer, esté privado de libertad, mientras se inicia, ¿verdad?, y esta es una segunda diligencia, el proceso de allanamiento a su inmunidad parlamentaria. Indicó que tiene un banco de datos de varias empresas que están trabajando en la faja petrolífera del Orinoco que se presume fueron extorsionadas por este grupo de personas cuyo líder se presume sea el diputado Germán Ferrer. Dijo que esas personas serán citadas.
El Tribunal Supremo de Justicia ordenó la detención del diputado Germán Ferrer, esposo de la doctora Luisa Ortega Díaz, al que el Ministerio Público acusa de formar parte de una trama que habría utilizado la Fiscalía para lucrarse mediante la extorsión. El tribunal establece que Ferrer no tiene derecho al antejuicio de mérito que debe preceder la apertura de procesos a altos cargos al tratarse de un caso de delitos en flagrancia, lo que permite a la justicia saltarse este paso para evaluar si existen motivos para enjuiciar a estas figuras públicas. La Fiscalía de Perú habría identificado el pago de casi 8 millones de dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios del segundo gobierno de Alan García. Así lo publicó el diario El Comercio, según documentos que el Ministerio Público recibió de un banco de Andorra, país donde exfuncionarios tenían cuentas offshore. El ex viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, habría sido el principal beneficiado por los sobornos de Odebrecht. Esto tras haber aceptado más de 6 millones de dólares de la empresa a cambio de entregarle la licitación para la construcción de 2 tramos de la línea 1 del Metro de Lima. Con la documentación, la Fiscalía comprobó las sospechas que manejaba desde enero. A principios de año, el ente había pedido 18 meses de prisión preventiva contra Cuba, quien actualmente está recluido en una cárcel de la capital. Noticiero Venevisión se alzó con el Galardón Latinoamericano de Oro Internacional 2017, premiando la excelencia de sus espacios informativos y la gestión de sus periodistas, Sol Vargas, Zulimar Dudamel y Rafael Aníbal Camacho. La gala de entrega tuvo lugar en la ciudad de Panamá bajo el lema Los mejores latinos del mundo, en la que Noticiero Venevisión fue destacado como noticiero de televisión de mayor prestigio en Latinoamérica. Nuestra gerente de información, Sol Vargas, reconocida con la mención doble diamante como comunicadora social de gran prestigio en Venezuela, seguida de nuestra compañera reportera Zulimar Dudamel, quien lo recibió como comunicadora social de televisión del año en Venezuela, y cerrando el cuadro de galardonados con Rafael Aníbal Camacho como periodista de televisión del año en Venezuela. Puncolatino felicita a Noticiero Venevisión por ser un noticiero veraz y oportuno, galardonado con el Premio Latinoamericano de Oro 2017 en esta primera entrega internacional binacional, entrega número 90. De igual manera felicitamos a su personal, a todo el personal de Noticiero Venevisión por ser un gran talento nacional. Felicitaciones a este gran equipo venezolano, hoy en día el mejor de Latinoamérica. Nos sumamos a esas felicidades. Por supuesto, congratulaciones a nuestros compañeros. Hacemos nuestra primera pausa. Ya regresamos con más información para ustedes. Y 52 minutos de la mañana. El presidente del IFEDEC, Eduardo Fernández, exhortó a los factores políticos a lograr un entendimiento que permita la conformación de un gobierno de unidad nacional que dé soluciones a los problemas del país. Manuel Covela nos ofrece los detalles. El dirigente político asegura que lo que llama esquema de confrontación existente en el país no permitirá a este ni a otro gobierno nacional afrontar y superar la crisis. La confrontación condena al país a la ingobernabilidad, a la violencia, a la anarquía y al hambre. Con la confrontación pierde el gobierno, pierde la oposición y lo que es más grave, perdemos los 30 millones de venezolanos. El único escenario posible en el que podemos ganar todos es el de un gran entendimiento que permita la conformación de un gobierno de unidad nacional que tenga el apoyo indispensable para tomar de inmediato las medidas que permitan resolver la crisis. Sostiene que un ejecutivo de unidad debe tener como prioridades resolver la situación económica, ocuparse de los más pobres y recuperar la institucionalidad democrática. Señaló como condición el establecimiento de un diálogo serio. En Venezuela, en los últimos 18 años, no se ha dialogado. Lo que se ha hecho es montar unos shows mediáticos. Si otros pueblos lo han hecho, es que los venezolanos somos más brutos. Es que los venezolanos somos menos patriotas. Yo estoy seguro que nosotros los venezolanos podemos superar esta dificultad. La vamos a superar. Eduardo Fernández considera que la mediación internacional es clave para lograr el entendimiento nacional. Dijo que podría conformarse con 2 países amigos del gobierno nacional, otros 2 afines a la oposición y un quinto que podría ser el Vaticano. En el IFEDEC, Manuel Covela, Noticiero Venevisión.
El dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que con la inscripción de los 23 candidatos a las regionales se logró la alianza perfecta. Rodríguez acudió a la sede principal del Poder Electoral e instó a la oposición a comprometerse ante esa instancia a reconocer los resultados de las elecciones de gobernadores. Los partidos que postularon debidamente a sus candidatas y a sus candidatos para la elección regional para que se comprometan a aceptar los resultados electorales de la elección de octubre de 2017. De igual forma, Rodríguez aclaró que el oficialismo confía plenamente en las decisiones del Consejo Nacional Electoral. También queremos ratificar nuestra confianza en el sistema electoral venezolano. El sistema más probado del mundo entero, el sistema más auditado del mundo entero, el sistema más transparente que haya existido no solamente en Venezuela, sino en cualquier otro país de este planeta. Jorge Rodríguez también anunció que para estos comicios activarán el mecanismo de 4x4 como instrumento de movilización. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, aseguró que su país hará todo lo posible en apoyar a los venezolanos para encontrar un camino pacífico para restablecer la democracia. Sin embargo, resaltó que su nación no apoyará golpes de Estado o intervenciones militares. Así lo expresó en rueda de prensa con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, a propósito de su visita oficial a Chile. Yo quiero ser muy clara, Chile hará todo lo posible por apoyar a los venezolanos a encontrar el camino pacífico para restablecer su democracia. Pero Chile no apoyará ni golpes de Estado ni intervenciones militares. El vicepresidente Pence aseguró que una Venezuela libre y pacífica beneficiaría a toda la región. Los venezolanos están sufriendo, están muriendo. Primero hablé con refugiados durante mi visita en Colombia, refugiados de Venezuela. Escuché cómo familias no hallan comida ni medicinas para sobrevivir. Niños inocentes perecen cada día. Como dijo el presidente Trump, Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras Venezuela se derrumba. Expresó que su país está confiado en que trabajando con sus aliados en Latinoamérica se podrá lograr una solución pacífica a la crisis. El vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aizami, expresó que la exfiscal Luisa Ortega Díaz convirtió el Ministerio Público en una industria criminal. A través de su cuenta en Twitter, el vicepresidente de la República calificó de vergonzosa la presunta red de extorsión bajo complicidad de la exfiscal Luisa Ortega Díaz, que vinculan al diputado a la Asamblea Nacional Germán Ferrer, esposo de Ortega Díaz, y a otros fiscales. Enfatizó que las pruebas fueron presentadas por el constituyente Diosdado Cabello ante el Ministerio Público. Cuando el reloj marca las 6:57 de la mañana, vamos a hacer otra pausa. Ya regresamos con más información. Por tu canal independiente, Venevisión. Hoy en la entrevista de Venevisión recibimos a Elvis Amoroso. Él es constituyente territorial por el municipio Sucre del estado Aragua, la población de Cagua. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted, licenciada, a todo este equipo de Venevisión y a todo el pueblo de Venezuela. Saludos y especialmente a la gente de Cagua y Bellavista en el estado Aragua. Esa red de extorsión que supuestamente funcionaba amparada en el Ministerio Público y que señala responsabilidad del diputado Germán Ferrer y de su esposa, la ex fiscal general, ¿en qué podría desembocar? Sí, bueno, es algo muy triste y lamentable, ¿no? Lo que está ocurriendo o lo que se ha descubierto en el Ministerio Público. Aunque ya se venía, desde hace tiempo, venía ese ruido de esa red de extorsión en el Ministerio Público, incluso denunciado por muchos fiscales y personal de la misma Fiscalía General de la República, el mismo Ministerio Público, ¿no? Pero son personas que uno ha conocido y que no entiende cómo se desvían de lo que es la función pública para caer en estas situaciones que verdaderamente son muy tristes y lamentables, ¿no? Lo que se ha venido investigando ahí desde que el doctor Tarek William Saab asumió la Fiscalía General de la República y a nosotros que nos corresponde estar presidiendo esta comisión, ha sido algo verdaderamente horroroso, ¿no? Y especialmente los otros hechos de manejo de divisas en la Fiscalía General de la República o de recibir divisas para favorecer
a determinadas personas que no tenían, simplemente eso de llamar de comprar la justicia. Fíjate que cuando nosotros estuvimos haciendo la selección de los candidatos para fiscal general de la República, cosa extraña y hay que decirlo con mucha responsabilidad, precisamente la gente de la oposición decía que esa señora, que ellos podían votar por cualquier otra persona, menos por ella, porque había una red de extorsión ahí. Pero nunca presentaron las pruebas, ¿no? Y bueno, no había esa situación de que se fortaleciera en los últimos 2 años, como se vino haciendo después que ella se sintió que estaba reelecta como fiscal general de la República. Y ahí fue más agresivo esa parte de lo que tiene que ver los hechos de corrupción y la extorsión por parte de la Fiscalía General de la República, que desencadenó en todos estos hechos, porque no es que ella viene y trata de pasarse a la oposición sencillamente porque quiso como deslindarse pues de lo que es el hilo constitucional, sino que ya como estaba descubierta y ya se sabía que venía un procedimiento independientemente de lo que ocurrió después, que vinieron la cuestión de la constituyente, la propuesta de la constituyente, pero ya se venía denunciando eso. Y ella como supo que estaba descubierta, entonces trató de brincar hacia el lado de la oposición. Y la oposición, lamentándolo mucho, es como especie de un camión de esos del aseo, que todo lo del desperdicio agarra cualquier cosa que hable mal del gobierno y lo asume como propio. A mí me extrañó porque eran ellos precisamente, el sector de la oposición, lo que no querían que la señora fuese nuevamente fiscal general de la República. No solo por eso, sino porque esa misma señora fue la que imputó a el sector de la oposición, a los que, bueno, quizás a lo mejor tiene razón, no tiene razón, pero a Leopoldo López lo metió preso ella, a Ledesma lo metió preso ella, a Ceballos lo metió preso ella. O sea, fue ella la que imputó a estas personas. Entonces, no entiendo cómo de la noche a la mañana trata de hacer ver al mundo, y especialmente al sector de la oposición, de que ella es una angelita, sencillamente para encubrir los hechos graves de corrupción que, lamentándolo mucho, ocurrieron en la Fiscalía General de la República. La doctora Ortega Díaz a través de Twitter calificaba esto como una venganza por la posición que ha asumido recientemente, según ella misma dijo, en defensa de la democracia y la libertad de los venezolanos. ¿Qué piensa usted? Bueno, lo que yo estoy diciendo no tiene absolutamente nada que ver con ninguna acción política, son hechos de corrupción. Hasta un avión, le quitaron a un señor, ¿no? Lo extorsionaron, un avión y lo usaban como uso personal de ellos. O sea, el mismo señor que no tiene nada que ver, por cierto, con un señor inclinado hacia el sector de la oposición, le robaron el avión, la fiscalía, o sea, y andaban ellos viajando en ese avión. Entonces, bueno, son cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la situación política, ¿no? Una situación de corrupción. Y esa situación de corrupción y de extorsión que le ha hecho mucho daño a la justicia, yo creo que tiene que ser sancionada. Y eso venía, independientemente de que de la constituyente o no, tenía que venir eso. Y yo estoy totalmente seguro que si aquí hubiese existido una Asamblea Nacional que no estuviese en desacato y se hacía el procedimiento desde el punto de vista legal, pero no se podía hacer en este caso porque la Fiscalía era parte pues del Ministerio de lo que es el Consejo Moral Republicano, ¿no? Entonces había que buscar una forma ahí, o si ellos votaban el allanamiento o lo solicitaban ante el Tribunal Supremo de Justicia y eso llegara a una Asamblea Nacional que no estuviesen de desacato, también le iban a allanar la inmunidad a la fiscal. Pero bueno, llegó afortunadamente la Asamblea Nacional Constituyente en buen momento y con su poder, que es plenipotenciario y supraconstitucional, declarado ni siquiera por el Tribunal Supremo de Justicia, sino por la Corte Suprema de Justicia, que estaba conformada en el año 1999 hasta el año 2000. Declaró la supraconstitucionalidad y por eso actúa la Asamblea Nacional Constituyente en un caso muy particular como este, que también lo hizo en el pasado, también con algunos de los poderes públicos y algunas gobernaciones que estaban en curso en hechos de corrupción, también se tomaron medidas como esas para darle tranquilidad al país y para verdaderamente traer la justicia que tanta falta le hace a Venezuela. Vamos a hablar de las elecciones regionales. Ayer el Poder Electoral anunciaba que fueron admitidas 226 candidaturas. El presidente Nicolás Maduro ha felicitado a la oposición por participar.
¿Cómo vislumbra usted esta contienda que todavía no tiene fecha? Bueno, yo celebro, por supuesto, que la oposición entienda que la vía democrática, la vía del voto, es la vía para darle tranquilidad al país y que gane el que tenga la mayoría de los votos. Nosotros somos respetuosos siempre de la decisión de la voluntad popular. Nosotros cuando ellos han ganado una gobernación, una alcaldía o un referéndum como ocurrió hace 10 años, nosotros lo respetamos. Ahora lo que nosotros le pedimos a la oposición, que de una vez por todas se conviertan, o los líderes de la oposición, en gente seria y también respeten donde nosotros ganamos. Pero es el mismo CNE, pero cuando ganan ellos es bueno y cuando ganamos nosotros y donde ganamos nosotros es malo, es trampa. Bueno, esas son cosas prácticamente como de muchachos, ¿no? Lo de la dirección de la oposición. Y que dejen, por supuesto, de estar engañando a sus seguidores, porque nada ganan con que le sigan mintiendo, porque pasa el tiempo y sus seguidores se dan cuenta de que le han venido mintiendo, como el caso pues, de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué piensa de aquellos tanto constituyentistas, me corrige, pero entiendo que son 5, como diputados a la Asamblea Nacional que se han separado de sus cargos para optar a gobernaciones? ¿No hay algunas otras figuras que pudieran haberse postulado? Bueno, pero son 545 constituyentes y dentro de esos constituyentes hay liderazgo importante en cada una de las regiones. Y, en cierto modo, la Asamblea Nacional Constituyente es un cuerpo deliberante y no lo prohíbe en ninguna instancia porque no somos cuenta dante ni somos del Poder Ejecutivo, que es el que debería pues separarse, ¿no? Pero siguen siendo constituyentes hasta el momento que salgan como gobernadores, pero no perfectamente. Yo creo que en una contienda electoral, y si hay un liderazgo que ha venido trabajando ahí, yo creo perfectamente justo, ¿no?, que puedan ellos ocupar, si así lo desean, como lo han deseado, y nosotros estamos totalmente seguros que esos constituyentes que pasaron a formar parte de candidatos de 23 gobernaciones, 5, yo creo que son candidatos muy buenos y estamos totalmente seguros que van a ganar en estas próximas elecciones. ¿Cómo evalúa usted el hecho de que no se van a elegir a los integrantes de los consejos legislativos regionales, aun cuando les corresponde, porque ellos fueron electos en 2012 al igual que gobernadores? No le corresponde. Eso se ha hecho en muchas oportunidades separado, igual que las elecciones a diputados a la Asamblea Nacional se han hecho separadas de las elecciones presidenciales y en el caso pues de las elecciones regionales se hacen, en muchos casos se han hecho separados, igual que los alcaldes se hacen elecciones para alcaldes y su cuerpo deliberante son los concejales y posteriormente se hacen las elecciones a concejales. Eso es para, bueno, imagínense si esto que es una elección rápida, ¿no? Y salieron tantos candidatos, ¿cómo será pues si se sacan ahorita las elecciones a consejos legislativos? Serían muchísimos, ¿no? Y yo creo que es importante que se den esas elecciones generalmente separadas. En la mayoría de los países del mundo generalmente se da separada. Se dan las elecciones presidenciales y después las legislativas. Y así ocurre también en las gobernaciones de los estados, en otros países, siempre se da separada porque son cuerpos distintos. Y hay que entender eso, que los ejecutivos, que son el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes, no estén tan ligados con lo que es la función legislativa, que en el caso de las legislativas son los diputados nacionales, los diputados regionales, los consejos legislativos y los consejos municipales, para que la gente pueda verdaderamente analizar quiénes son sus candidatos y no llevarlos entubados, como generalmente ocurre cuando hay una figura importante a la gobernación. Entonces van como especie de ese tubo que votan simplemente por que lo acompañe, que vayan acompañando a un candidato a la gobernación y no analizan bien quiénes son sus representantes legislativos. A mí me parece sano. ¿Cómo interpretar ese anuncio que hizo la Asamblea Nacional Constituyente de que pidió al CNE la lista de los postulados para verificar si hay personas que hayan supuestamente incurrido en instigar a la violencia y esto podría dejar fuera de la carrera electoral a algunas figuras de la oposición? Bueno, yo creo que lo que agradecemos todos los venezolanos, y yo creo que parte del mundo, es que cuando llegó la Asamblea Nacional Constituyente llegó la paz. Transitar, venir aquí a este canal libremente, sin tener que estar pasando obstáculos, que lo vayan a quemar, o un periodista como usted que se pronunciara en contra de, o que hiciera una opinión contra esas guarimbas, contra esos hechos terroristas, la vayan a quemar, ¿no? Como han quemado un grupo de personas, sencillamente porque vende café y lo quemaron vivo. Entonces yo creo que la gente, esa paz
yo creo que tenemos que agradecérsela a la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora todos vimos, gracias de estos medios de comunicación, quiénes fueron los que propiciaron esos hechos violentos, que son muy graves, ¿no? No es que es una cosa de boconería política, sino son hechos graves donde fallecieron muchas personas, compatriotas nuestros, personas también del sector de la oposición por esa violencia. Entonces yo creo que ahí se debe revisar, ¿no? Yo no creo que hay otros que son candidatos que no se metieron en ese problema, sencillamente, pero hay unos que sí. Y yo creo que se debería analizar eso, ¿no? Porque si va a llegar la constituyente y vamos a elecciones a gobernadores y posteriormente vienen las elecciones a los consejos legislativos, a las alcaldías, el año que viene a la presidencia de la República que le corresponde, y no hay justicia, o nosotros vamos a seguir viendo estas personas cómplices de estos asesinatos ejerciendo cargo, yo no creo que vayan a llegar, ¿no? Igual, pero participando, entonces pareciera que no ha pasado nada en el país y no hay 100 y pico de muertos, ni hay personas quemadas, ni hay entes destruidos, ni quemaron guarderías, ni que eso lo hizo la oposición, ni quemaron, centros maternos con niñitos adentro recién nacidos. Bueno, esos hechos yo creo que si hay alguien que los propició, que todos sabemos quiénes fueron, yo creo que no se le debe dar una oportunidad por el bien de todos. Y yo creo que aquí compartimos esto todos los venezolanos, los que están con la revolución y los que no están con la revolución, que son simpatizantes de la oposición, que están obstinados, que quieren ir a su cita médica, que querían ir a trabajar, que querían ir a una universidad, y todos fueron obstaculizados por ese sector de la oposición radical, terrorista, y yo creo que eso no lo podemos permitir nosotros los venezolanos. Eso no debería llegar más nunca aquí a nuestro país. Tiene que ser sancionado. La violencia hay que sancionarla y rechazarla, venga de donde venga. El tema Estados Unidos, que sigue todavía en agenda. Florida prohibió que grupos cercanos al presidente Nicolás Maduro hicieran negocios en ese estado. También el vicepresidente Pence continúa una gira por Latinoamérica en la que ha reiterado que Estados Unidos estudia agotar todas las vías diplomáticas, económicas, e incluso el presidente Trump lo dijo, militares, para tratar de restituir, como él mismo lo ha dicho, la democracia acá en Venezuela. Bueno, no sé qué democracia, ellos son los que tienen que estudiar su democracia, ¿no? Nosotros tenemos democracia, ahorita hay elecciones, acaba de pasar las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, donde no quiso participar la oposición, afortunadamente está participando aquí, eso es lo que es la democracia. Yo creo, diplomáticamente no han hecho absolutamente nada el sector de Estados Unidos, porque la diplomacia es con el gobierno de Venezuela, y ellos no han hecho ninguna gestión a través de la Cancillería venezolana. La injerencia norteamericana es típica. Lo que sí se encontraron que nosotros los venezolanos, todos, hasta usted, ninguno quiere una intervención militar en nuestro país. Y bueno, ahí anda el vicepresidente haciendo su lobby con algunos países y chantajeándolos, porque lo que hacen es chantajear. Pero también yo quiero decirle que muchos países en el mundo están a favor de Venezuela y de que Estados Unidos se quede quieto donde está y no intervenga a Venezuela militarmente. También hay que decirlo, ¿no? Porque uno ve a veces en los medios de comunicación tempranito el anuncio de lo que está haciendo el gobierno norteamericano contra nuestro país, contra usted que nos está viendo, porque si viene un bombardeo, no crea que en el edificio donde vive usted no vive, a lo mejor vive algún chavista y va a decir, no, vamos al apartamento número 5, va a caer la bomba y en la casa suya no va a caer. Bueno, eso es un gran riesgo para todos los venezolanos, pero hay países como Rusia, hay países como China, hay países como la India, hay países africanos, la mayoría más de 77 países en estos bloques que han manifestado su rechazo a la política guerrerista del presidente Trump. Y aquí en Venezuela lo que queremos es paz, tranquilidad. Esa paz y tranquilidad que usted ve que se está respirando desde que llegó la Asamblea Nacional Constituyente en las calles. Aunque lamentándolo mucho, vimos por ahí a Capriles nuevamente llamando a la acción de calle, ¿no? Pero la acción de calle, porque él los manda, o mandan ellos, pero ellos se quedan en sus casas o tomando aguardiente en los botiquines del este de Caracas. Esa es una realidad que está ahí y que nosotros debemos más bien hacer esfuerzo, todos los venezolanos, absolutamente todos, para rechazar esta situación. Y el caso de Miami, que ellos están llamando también a un bloque, ese es un problema de Miami, porque quien tiene los dólares y los empresarios de Miami con su gobernador, porque quien compra ya precisamente somos nosotros los venezolanos. Y generalmente se ha tenido hace mucho tiempo eso como una buena plaza, porque llegan inmediatamente los productos aquí y bueno, se comprará en otro lado y se irán esos dólares venezolanos hacia otro lado que ofrezca
unas mejores condiciones de negociación y de comercio con el gobierno y con el pueblo venezolano o con cualquier empresario que esté relacionado con Venezuela o que quiera hacer alguna negociación con nosotros los venezolanos. Lo que sí es importante es que nos hemos dado cuenta que la mayoría de los venezolanos, independientemente de su posición política, queremos la paz, queremos la tranquilidad y rechazamos cualquier tipo de injerencia del gobierno de los Estados Unidos o cualquier gobierno del mundo que quiera meterse con la patria de Bolívar, porque nosotros, lo podemos decir con mucha satisfacción, en nuestras venas corre sangre de libertadores y todavía la tenemos bien fresquecita y independientemente de la posición política para defender esta patria. Se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a usted y muchas gracias a todo este equipo de Venevisión. Llegamos al final de la entrevista Venevisión con Elvis Amoroso. Él es integrante de la Asamblea Nacional Constituyente Territorial por el municipio Sucre del estado Aragua, por Cagua. Gracias a ustedes también por estar allí. Quédense porque al regreso información del mundo del entretenimiento en Estrenos y Estrellas. Amigas y amigos, rápidamente ponemos punto final a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Y los dejamos nuevamente en compañía de Tito El Corral y Elizabeth Márquez porque todavía faltan 30 minutos de primer contacto. Gracias por acompañarnos, que tengan todos un excelente día y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Fuerte abrazo. Hasta mañana.